Vista de causa, rol 8743. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 127 del Código de Minería de 1932. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la sesión de pleno del día de hoy se integra de manera remota por la ministra señora Abraham, presidenta, los ministros señores Arústica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la señora Silva y los señores Fernández y Pica. A Focas 1, la Sociedad Legal Minera Los Piches ha accionado inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma que antes se ha referido, argumentando vulneraciones a la Carta Fundamental. Contextualizando la gestión judicial pendiente invocada, señala que demandó un juicio ordinario a Aguas Andinas Sociedad Anónima por indemnización de perjuicios en base a responsabilidad extracontractual. Sostiene que la demandada habría construido un acueducto entre el embalse del Yeso y el tren de los Azulillos en el año 2013 que pasa por sobre pertenencias mineras Los Piches 1 al 6 de su propiedad, impidiéndole realizar labores mineras. Dicho juicio, sustanciado ante el 23 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, fue demandada reconvencionalmente por Aguas Andinas Sociedad Anónima. Y en aquella gestión se solicitó se declararan caducadas sus pertenencias mineras por la norma cuya declaración de inaplicabilidad se solicita ante esta magistratura. Se dictó sentencia definitiva en primera instancia en junio del año 2017, acogiéndose la demanda principal y rechazándose la demanda convencional en razón de las consideraciones siguientes. En primer lugar, la caducidad solo pudo haberse producido entre 1940, año de nacimiento de la Sociedad Legal Minera Los Piches, y 1983, año de promulgación del nuevo Código de Minería. En segundo lugar, que la demandada no precisó cuándo ocurrió el segundo incumplimiento de pago de la patente minera por la demandante. En tercer lugar, que la legitimación activa de Aguas Andinas Sociedad Anónima, establecida en el inciso segundo del derogado artículo 127 del Código de Minería de 1932, hoy no existe, pues se derogó en el año 1983 y tampoco existía por parte de la demandada interés legítimo para solicitar en aquella época. En cuarto lugar, pues para la extinción de un derecho real prevalecen las disposiciones del nuevo Código de Minería. Y por último, que existían antecedentes acompañados en los autos, certificado de Cernageomin y Tesorería General de la República, que señalan que las pertenencias mineras de la Sociedad Legal Minera Los Piches se encuentran vigentes y no se deudaba patente minera. Señala que no obstante lo anterior, la sentencia definitiva de segunda instancia de enero del año 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger un recurso de apelación deducido por Aguas Andinas, acogiendo la excepción de cosa juzgada opuesta y la demanda reconvencional, declarando así extinguidas por caducidad las pertenencias mineras Los Piches 1 al 6, en virtud de lo señalado en el artículo 127 del Código de Minería de 1932. En definitiva, se resuelve que no se probó el pago de patentes desde 1939 hasta 1983, ni se acreditó la vigencia de pertenencias de conformidad a la norma cuestionada. Actualmente pende de resolución recurso de casación en la forma y fondo, en estado de acuerdo ante la Corte Suprema desde el 17 de diciembre del año 2019, constituyendo ella la gestión judicial pendiente invocada en autos. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad planteado, la requerente sostiene que la disposición segunda transitoria de la Carta Fundamental estableció que los derechos mineros subsistirían bajo el imperio del Código de Minería de 1983, así como también en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, siendo ello reiterado en el artículo primero transitorio de la normativa orgánica sobre concesiones mineras. Añade que el artículo 127, antes referido, fue derogado formalmente por el artículo 244 del Código de Minería de 1983, a consecuencia de lo cual desapareció del orden jurídico nacional la causal de caducidad que establecía dicho precepto, siendo inadmisible la ultraactividad de tal norma toda vez que la Constitución lo prohíbe salvo declaración expresa. Indica que si no operó antes de 1983 dicha caducidad, no cabría declararla ahora, 36 años después de haberse derogado. Por ende, la aplicación ultraactiva del artículo 127 del Código de Minería de 1932 vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el artículo 19, numeral tercero de la Constitución. Se ha conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente y así Aguas Andinas Sociedad Anónima, según consta a Fojas 282, ha abogado por el rechazo en virtud de las siguientes consideraciones. En primer lugar, señala que la requerente no ha cumplido con los requisitos básicos establecidos en la normativa orgánica que rige esta magistratura, ni con los criterios determinados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para acoger lo pretendido por el requerimiento de inaplicabilidad o por inconstitucionalidad en este caso en concreto.
Así, no puede considerarse como gestión judicial pendiente la causa seguida ante la Corte Suprema, en tanto ella se encuentra en estado de acuerdo desde finales del año 2019. Ello así ha sido considerado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, según sostiene la requerida. Además, el requerimiento no particulariza ni especifica la forma concreta en que la aplicación del precepto cuestionado en la gestión judicial pendiente produciría los supuestos efectos constitucionales que se argumentan. En segundo lugar, afirma que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe ser rechazado porque se refiere a un conflicto de mera legalidad. Esto es, relativo a la aplicación de la ley en el tiempo en relación a la eventual aplicación ultraactiva del artículo 127 del Código de Minería antes aludido. Señala además que la aplicación del artículo antes mencionado en la gestión judicial pendiente se refirió exclusivamente a hechos anteriores a la entrada en vigor del artículo 243 del Código de Minería de 1983 y por tanto solo de forma artificiosa la requerente ha venido a construir una presunta ultraactividad. En tercer lugar, refiere que el requerimiento de inaplicabilidad presentado debe ser rechazado porque alude a materias probatorias que corresponden ser determinadas a los jueces de la instancia, específicamente en lo relativo a la acreditación del pago de patentes mineras. Por último, señala que el requerimiento de inaplicabilidad presentado debe ser rechazado porque la aplicación de la disposición acá cuestionada es conforme con la Carta Fundamental, no infringe lo dispuesto en la disposición segunda transitoria de la Constitución Política y no resulta contrario a la garantía del inciso primero del artículo 19 numeral tercero de la Constitución. En la gestión judicial pendiente acá invocada de carácter civil, el requerente ha podido realizar todo tipo de alegaciones y probanzas conforme a un debido proceso en distintas instancias, sin menoscabo del debido proceso y con plena igualdad entre las partes. Y por lo tanto, la igual protección en el ejercicio de los derechos no ha sido vulnerada. Esto junto se puede relatar, señora presidenta. Gracias. Por la requerente, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Nicolás Montt. Su audio. No tiene audio. Está sin audio. Ahí se arregló. Ahí sí, lo estamos escuchando. Tiene la palabra don Nicolás Montt. Ya, muchas gracias, señora presidenta, con la venia de su señoría y el excelentísimo señor ministro. Alego por la sociedad requerente, Sociedad Legal Minera Los Piches 1 al 6, y solicito que en una acción de requerimiento por inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 127 del Código de Minería del año 1932, se acepte y se acoja. Este artículo supone, o sea, establecía una caducidad automática por el hecho de no pagar 2 patentes mineras anuales consecutivas de los mineros que estaban acogidos y protegidos por la concesión minera. Y esto se producía en el mes de marzo porque las patentes mineras se pagan exactamente hasta el 31 de marzo. Y el inciso segundo establecía una norma procesal que establecía que cualquier persona podía solicitar al registro de propiedad del conservador de minas la revocación, la anotación de la revocación por el no pago de 2 patentes consecutivas. Este artículo 127 del Código de Minería del 32 había nacido un poco antes y fue una moción de un senador que se llamaba Nicolás Marambio Montt, y está establecido en el título 10º sobre protección y sobre amparo y desamparo de las pertenencias mineras. Y el artículo 132 es importante porque establecía que las patentes mineras debían ser fiscalizadas a su pago y su rol de vigencia por el Servicio de Minas del Estado. El Servicio de Minas del Estado fue sustituido por el Decreto Ley 3525 que creó Serna-Geomin. Ahora bien, los jueces de los tribunales ordinarios estimaron que no se podía aprobarse de ninguna otra forma que con los comprobantes de pago. Y los comprobantes de pago de las patentes ya algunos no existen, pero sí se comprobó por certificado de Serna-Geomin, por certificado de la Tesorería General de la República, el pago de las patentes mineras. Ahora, al respecto,
yo considero que, siguiendo a un profesor de Alejandro Vergara Blanco, que en su libro de Instituciones de Derecho Minero establece que esta norma es una mera declaración abstracta, entonces necesita una sentencia, un poder judicial que diga si realmente ocurrió estos hechos que conforman la caducidad. Entonces, si no existen esas dos condiciones, el no pago de 2 patentes anuales más una declaración judicial, antes del año 83 ya no se puede aplicar. Este artículo 127 fue derogado el año 1983, cuando nació el Código de Minería del año 83. En consecuencia, no cabe duda que la norma del 127 hoy día está derogada y se aplicó ultraactivamente, o sea, se aplicó habiendo ultraactividad, o sea, rigiendo hechos que deberían haber ocurrido antes, los pone ahora, los resuelve hoy día. Quiero hacer presente que si se acepta la ultraactividad, lógicamente también debe aceptarse la inconstitucionalidad de la norma que se está aplicando. En consecuencia, todo discusión al respecto está de más. Ahora, lo que querría decir yo, que al aplicar esta norma establecen 2 tipos de mineros: los mineros que constituyeron la propiedad minera antes del año 1983 y los que constituyeron después. Los que lo constituyeron antes solamente pueden probar por los comprobantes de pago de las patentes, y los que los constituyeron después lo pueden probar de cualquier manera. Y eso entonces no cabe duda que es un atentado a la igual aplicación de la ley, la aplicación, digamos, de la provisión de la ley que está establecida en el artículo 19, número 3. O sea, hace falta a la isonomía de las normas. Y la isonomía, que es un valor, un principio que nació de los griegos, es un concepto de igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos propios de una verdadera democracia en una polis, o sea, en una república. Y en consecuencia hay 2 tipos de mineros y eso crea una desigualdad. Además, como hay 2 tipos de mineros, los anteriores y los posteriores, se estaría violando la protección de los derechos mineros establecida en el derecho de propiedad del artículo 19, número 24 de la Constitución Política del Estado. Con respecto, digamos, yo que estoy viejo, ya un poco viejo, cuando empezó a ser estaba el recurso de inaplicabilidad que le respondía a la Corte Suprema. Eso está reglamentado en la Constitución de 1925 y nosotros acordamos en el año 32. Y se establecía que se podía pedir la inconstitucionalidad de cualquier precepto legal. Y la palabra precepto es un sustantivo. Y esto después fue reemplazado, se dejó sin efecto el recurso de inaplicabilidad, y se estableció que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Y, lógicamente, los preceptos, que es el sustantivo, pueden estar calificados, y la calificación puede ser que esté vigente o que esté derogado, o que también puede ser norma moral o norma legal o facultativo, en fin, y cualquier precepto legal puede ser entonces sustituido, tanto antiguamente como hoy día, puede ser objeto de un recurso de protección, de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En nuestro caso se probó el acreedor Fisco de Chile, a través del CERNA-GEOMINC y a través de la Secretaría de la República, y con los 6 últimos certificados de pago, las comprobantes de pago, que no se debía ninguna patente. Y se estableció que, y el juzgado dijo, no, se puede probar nada más que con los comprobantes de pago de las 43 patentes, de pago de patente. Ahora aplicó una norma que estaba derogada hace 36 años a la fecha de la sentencia, lo cual es aplicarla en forma ultraactiva. Ahora, yo quiero señalar también que la parte contraria se ha opuesto y diciendo que no hay gestión pendiente. Y yo sostengo que hay gestión pendiente porque en el fondo la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, establece que se declara primero admisible o inadmisible. Y si se declara inadmisible, procede un recurso de reposición fundado dentro del tercero día, o sea, está vigente todavía. Ahora se han demorado cerca de 2 años en fallar. Lo tuvieron sin fallar el recurso. Entonces todo eso hace que el recurso esté pendiente. Además, una declaración de la señora relatora que dice, en acuerdo
no significa que el asunto esté terminado para mí, porque quedan recursos de reposición pendientes. También esto no es un asunto solamente hay fundamento plausible, porque en el fondo, ¿qué más plausible que declarar que una norma legal no se debe aplicar a un caso concreto? Lo importante es que sea un caso concreto. ¿Ah? Hoy día cabe sobre una norma derogada, porque el criterio cambió por el Tribunal Constitucional del año 2009 con el caso Clausen-Codelco. Ahora, me parece, también dice que busca un control abstracto y no concreto, porque ¿qué más concreto que pedir que no se aplique una norma a un caso concreto que se está conociendo, porque se está violando la Constitución? ¿Ah? Ahí, digamos, alegar todos mis fundamentos, que los pongo tanto en el requerimiento como en un escrito que quedó las hojas 409 a 309 de 8 de julio de este año, establezco todas las razones de por qué debe acogerse este recurso y rechazarse lo que dice la recurrida Agua Andina. O sea, también dice Aguas Andina que este requerimiento no debe ser declarado inadmisible, es decir, debe ser declarado inadmisible porque busca un control abstracto y concreto. No hay nada más concreto que pedir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una disposición legal. También dice, porque se refiere a materia de legalidad, no cabe duda que es cierto, que esto no tiene ninguna relación con la legalidad o la ilegalidad, sino que tiene relación con la supremacía de ciertas normas que están en la Constitución. Es decir, que debe primar cuando hay una violación de los derechos a las normas de las garantías constitucionales, debe aplicarse entonces. Y pensé en muchas cosas, pensé en la Carta Fundamental, qué sé yo, pensé en Jeremías Bentham. Entonces, bueno, no cabe duda de que aquí existe una... Ahora, ¿por qué se cambió el criterio? El criterio se cambió porque antes del 83 se consideraba que era muy difícil que las personas pudieran guardar sus comprobantes de pago, porque había el criterio de la jurisprudencia en general decía que la revocación de los actos administrativos de plano, sin forma de juicio, sin declarar si había ocurrido o no los hechos, carente de contrariedad, no serían aceptables. Y el Tribunal Constitucional también, dice un profesor que se llama Juan Carlos Flores Rivas, dice exactamente que esta exigencia jurídica han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional en los fallos rol número 244, 479 y 480. En consecuencia, es plenamente posible, digamos, que haya cambiado este asunto. Finalmente, dice Agua Andina que el requerimiento debe ser declarado inadmisible porque alude a materias probatorias no cabe duda que no hay que olvidar que el examen de inaplicabilidad de un precepto legal por inconstitucionalidad versa sobre un caso concreto. Por tanto, el conocimiento de los hechos es absolutamente necesario. Es importante también la prueba. Creo que se ha producido en mi caso, o en el caso de mi cliente, una injusticia magna, porque probó que siempre había pagado religiosamente su patente minera, y al final dice, mire señor, usted la única manera de comprobarla es a través de los recibos de pago. Y si el servicio de Serna Geomín y la Contraloría dicen que está al día y que he pagado todo, no me importa, yo lo voy y eso es totalmente injusto. En consecuencia, yo siempre, que soy un poco filósofo en la justicia, pensando, digamos, en que los tribunales siempre aplican lo que es justo. Lo justo de Paul Ricoeur me parece un libro estupendo, editado por Editorial Jurídica, es plenamente aplicable en este caso. Y tanto que es así que esta sentencia que acogió la revocación de la personalidad jurídica de la propiedad minera, porque fue constituida por dos personas, lo he sometido a varios magísteres que están en este momento estudiándolo. Es más o menos todo lo que quiero decir en pocas palabras, porque todo lo que ya antes señalado, ya lo he señalado en los escritos digamos, de la presentación de mi acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y también lo he señalado téngase presente que
acabo de señalar que es del 8 de julio del presente año y que rola FOGA 309 y siguiente. En consecuencia, en todo esto, mérito de todo lo anterior, solicito que se acoge este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque lo dicen los autores, no solamente uno, sino varios, y espero que así sea. Todo cuanto puedo señalar, vuestra señoría excelentísima, y muchas gracias por permitirme pronunciarme ante ustedes. Estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que quieran al respecto. Gracias a usted. Por Aguas Andinas, Sociedad Anónima, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Cristóbal Osorio. Por la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Aguas Andinas, solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Sociedad Los Piches de 1 al 6 en relación al artículo 127 del Código de Minería de 1932 en la gestión judicial pendiente ante la excelentísima Corte Suprema, causa rol 12.482 del año 2017. Vamos al fondo. No voy a entrar con rodeo, voy a tomar el desafío en 15 minutos de hacer el presente alegato. Y la primera máxima que nosotros tenemos que tener presente en el caso de autos es que no estamos en presencia de un caso de ultraactividad. Don Antonio Bascuñán Rodríguez, en un texto que se llama La aplicación de la ley derogada, distingue las distintas formas de aplicación de la ley y señala que existe la actividad, la ultraactividad y la retroactividad. La actividad es cuando rige la ley respecto a un hecho que está en vigencia, retroactividad cuando rige la ley respecto a un hecho con anterioridad a su entrada en vigencia, y finalmente la ultraactividad, que es la que nos interesa en el presente acto, es la referida cuando se aplica la ley respecto a un hecho posterior a su entrada en vigencia. Bueno, uno busca actualmente en el diccionario jurídico prehispánico, se encuentra la definición de ultraactividad, y no existe, pero sí existe en el diccionario del Tribunal Constitucional. El diccionario del Tribunal Constitucional, con relación a la disposición tercera transitoria de la Constitución, reflexiona finalmente sobre la ultraactividad. ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo del derecho público chileno, todos nosotros sabemos, su señoría excelentísima, que está el tema relativo a la gran minería del cobre. ¿Por qué? Nos referimos finalmente a la aplicación de la Constitución de 1925, y en especial respecto a la ley 17.450, que dispuso la disposición séptima transitoria que tiene actualmente vigencia. Eso no es lo que ocurre en autos. Totalmente distinto. Porque la primera pregunta jurídica que es trascendental, es decir, ¿cuándo se verificó la caducidad de la pertenencia minera a Los Piches? Esa es la pregunta jurídica, la primera. Y para eso tenemos que ir al artículo 127 del Código de Minería de 1932, que tenía las siguientes características. Yo tenía que dejar de pagar 2 patentes consecutivas, caducaba irrevocablemente la pertenencia minera por el solo ministerio de la ley, e incluso el legislador le puso un hito temporal, y dijo que era a las 12 de la noche del 31 de marzo de la mora del segundo año de pago. Estaba totalmente regulada esta, vamos a decir, caducidad por el solo Ministerio de la Ley, que no requería declaración judicial. La sentencia, que muy bien señaló don Nicolás en su alegato, señaló expresamente en su considerando 23, no se probó en autos el pago de la pertenencia minera entre 1940 y 1983. Y de hecho, de simplemente revisar los documentos que acompañó a la contraparte, número 4, 5 y 6 del requerimiento, nos damos cuenta que la acompaña todos comprobantes de pago, que no son instrumentos públicos, son simples copias y pantallazos de internet, que al parecer pagó desde 1990 adelante. Por tanto, si uno toma la sentencia, la caducidad se provocó ¿cuándo? El 31 de marzo de 1942. Se provocó antes de la vigencia de la Constitución de 1980, antes de la vigencia de la disposición segunda transitoria. Ahí se verificó. Y es igual a los casos 1230 y 1231 de este Tribunal Constitucional, donde existe idéntica reflexión en un informe del profesor Emilio Pfeffer, que no lo acompañamos porque claramente está disponible en el propio expediente digital. Entonces ya tenemos claro que se verificó la caducidad el 31 de marzo de 1942. Pero la otra pregunta legítima que don Nicolás elude de manera muy astuta es, la verdadera pregunta es la siguiente. ¿Puede subsistir una pertinencia minera que fue caducada por el solo Ministerio de la Ley conforme al Código de Minería de 1932? Esa es la pregunta jurídica. Y bueno, tomemos el desafío, vamos nuevamente a la disposición segunda transitoria. La disposición segunda transitoria de la Constitución señala,
que la propiedad minera se va a regular por el nuevo Código de Minería. Y mientras esta no salga, iba a regirse por el Código del 32. Ese es el inciso primero. El inciso segundo dice, los derechos del antiguo régimen minero van a subsistir, pero van a ser una homologación a nuestro artículo 12 de efecto retroactivo de la ley. Perfecto. Entonces la pregunta que viene inmediatamente nosotros a hacernos, ¿cuál es la carga que tenía la contraparte para que subsistiera finalmente su pertenencia minera? Y la contraparte elude el famoso artículo 243 del Código de Minería de 1983. ¿Por qué? Porque el Código de Minería de 1983, en su artículo 243, entendió lo que le podía ocurrir a don Nicolás y a su cliente. Es decir, pertenencias mineras que habían caducado por el solo Ministerio de la Ley antes de su entrada en vigencia, antes de 1983. ¿Y qué dice ese artículo? Dice expresamente, no obstante lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Minería, aquel que tiene una inscripción podrá solicitar al juez del artículo 231 del Código de Minería, comprobando que ha pagado las 4 últimas patentes de manera oportuna y en tiempo vigente, que declare que está vigente su pertenencia minera. Entonces lo que ocurre es que don Nicolás, por un lado, su parte no acredita el pago de la pertenencia minera antes de 1983 y esa caducidad irrevocable, pero tampoco cumple con la carga que le impuso el legislador de 1983. Expresamente le dijo, mire, ¿a usted le ocurrió lo del 127? Tranquilo, pague 4 patentes mineras, vaya un juez y le va a declarar vigente la pertenencia minera. Ninguna de esas dos cosas hizo en los últimos 37 años. Esa es la realidad del presente caso. Entonces aquí se cumplió plenamente la disposición segunda transitoria, porque la disposición segunda transitoria le dio una carga para que pudiera persistir en su posesión la contraparte. ¿Qué era? ¿Qué hacer? El procedimiento del artículo 243. Y hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de eso. Entonces, no es un caso de ultraactividad, y en segundo lugar, es un caso que se da plena aplicación finalmente a la disposición segunda transitoria. Segundo punto. El artículo 127 del Código de Minería no es una norma decisiva en la resolución del asunto. Y no es algo que yo diga, sino es un juicio que hace la propia contraparte en su recurso de casación. Para ser muy escueto, recurso de casación, infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. 2 causales de casación en el fondo en el recurso de la contraparte. ¿Qué norma consideró la contraparte que influía dispositivamente en el fallo como infracción de ley? ¿El artículo 127? No. El artículo 243, inciso segundo, que señala cómo se prueba el pago de la patente minera, y dice expresamente a través del boletín de ingreso o instrumento público. ¿Por qué? Porque la contraparte nunca pensó que le causaba agravio el artículo 127. Lo que se determina de la simple lectura de su requerimiento, de la simple lectura de su recurso, que toda su controversia jurídica es que él está muy molesto porque la prueba documental no le ha generado convicción al juez. Por eso él dice que la infracción de ley es el artículo 243. Lo mismo ocurre en el recurso de casación en la forma. Nuevamente, un recurso de derecho estricto, extraordinario, regulado en el 768, numeral 168. Y en este caso, las 5 causales de casación en la forma, la única referente a la caducidad de la pertenencia es la quinta. Y optó por el 768, numeral 5, en relación al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. ¿A qué nos referimos finalmente? Es que, a juicio de la contraparte, la sentencia no cumple con una debida descripción fáctica y jurídica. La pregunta nuevamente, ¿por qué? ¿Algo referente al artículo 127? No. Nuevamente el artículo 243, porque dice, oiga, yo acompañé un certificado de Sernagiumín, acompañé un certificado de tesorería, acompañé esto y lo otro, pero no me han valorado ni ponderado adecuadamente en esa sentencia la norma. Por tanto, la pregunta jurídica que hay que hacerse es, si se acoge el requerimiento de inaplicabilidad en autos, ¿va a producir algún efecto en la gestión judicial pendiente? Y la respuesta es no, porque no tiene aplicación al artículo 127, y no porque esta parte lo quiera, sino porque la contraparte, al interponer su recurso de casación en el fondo y la forma, no lo señaló como un agravio. Y por tanto, se le aplicaría la regla del 774, que no puede venir a cambiar el objeto del litigio. Ya si uno quiere ponerse un poquito más agudo, basta simplemente revisar folio 37 del 30 de marzo en la gestión judicial pendiente, donde se ve que cambia el argumento y construye este argumento
de la infracción de ley del artículo 127. Es decir, este caso no solamente no es de ultraactividad, no solamente se cumple la disposición según transitoria, sino también que la disposición no resulta aplicable. 2 puntos antes de cerrar, muy escuetamente. Esto es un asunto de mera legalidad, y es un asunto de mera legalidad porque cuando establece que eventualmente hubo una infracción al artículo 19, numeral 3 de la Constitución, lo hace principalmente argumentando que sería porque no se acreditó o no se valoró la prueba que él señalaba, el certificado de Sernagiomín, etc. Incluso esto se determina de la simple lectura del requerimiento, cuando la contraparte empieza vamos a decir, a reflexionar sobre el artículo 1570 del Código Civil, que establece que cuando yo tengo 3 pagos periódicos se presumen los pagos anteriores, o cuando empieza a reflexionar el concepto de instrumento público del 1699, pero olvida que solamente es instrumento público en el derecho administrativo aquel que consta la firma de la autoridad o una copia con timbre. Entonces, también hay toda una reflexión que lo único que hace es trasladarle al Tribunal Constitucional una ponderación probatoria de los instrumentos. Señoría excelentísima. Y por eso este caso hay que tener mucho cuidado y se determina del simple alegato de la contraparte. Para terminar, aquí se ha dicho que hay una infracción al debido proceso. Todos nosotros sabemos que el debido proceso es aquel que busca resguardar las garantías del debido proceso, que sea un procedimiento justo y racional que cumpla con elementos: emplazamiento, prueba, igualdad de armas, recursos, etc. En esta causa se cumplió absolutamente. Si la contraparte interpuso una demanda, mi representada, una demanda reconvencional de declaración de mera certeza del artículo 127 del Código de Minería de 1932. Se fijaron puntos de prueba, foja 419, que tenía la contraparte que probar que estaban vigentes. Presentó, como él dijo, prueba documental, testimonial, peritaje. Hubo recurso, interpuso un recurso de casación. O sea, aquí estamos claramente frente a todas las reglas del debido proceso. Lo que ocurre es que la garantía del debido proceso, hay una sola garantía que no cumple, es la garantía de resultado. Yo no puedo pretender que cada vez que interpongo una acción tenga un resultado determinado. Y eso es lo que finalmente quiere la contraparte. Su señoría excelentísima, para terminar, no quiero reflexionar mucho sobre los temas formales, porque creo que ya se han establecido en el tribunal donde se vio la admisibilidad. Sí, la causa está en acuerdo, la contraparte omite que no se aplica la regla del 781 y 782, donde hace procedente el recurso de reposición, porque solamente procede cuando esto se declara de oficio a la inadmisibilidad o es manifiestamente mal fundamentado el recurso de casación en el fondo, porque la contraparte justamente invitó a la Corte Suprema a reflexionar sobre la admisibilidad de su propio recurso. Entonces no procede en eso. Sería excelentísima, por estas materias es absoluto y completamente improcedente el recurso de inaplicabilidad de autos. No estamos en un caso de ultraactividad, estamos en un caso que se dio expreso cumplimiento a la disposición segunda transitoria del Código de Minería de 1983. Muchas gracias. Gracias a usted. Su señoría excelentísima. Señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. Al abogado de la parte requerente preguntarle si hubo laboreo alguna vez en los yacimientos cuya propiedad alega. Si hubo laboreo. Y al abogado de la parte requerida preguntarle acerca del propietario del predio superficial. Si antes de hacerse el acueducto y antes que Agua Andina, su representada, adquiriera el terreno en los estudios de título, ¿hubo algún indicio de estas pertenencias? Eso, presidente. Tiene la palabra el abogado Montt, respecto del laboreo. No tenemos audio, don Nicolás Montt. No lo escuchamos. Ahora, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Sobre el laboreo le pregunta. Perfecto, muchas gracias. Laboreo sí que hubo, se acompañaron varias, yo no, estaba muy chico, bueno, porque fue esto el año 40 y yo nací el año 43 nomás, pero que hubo, digamos, escritura pública de arriendo de minas, de que hay cancha de laboreo en el predio, de que el dueño del predio, los dueños de la constitución de la pertenencia minera se murió el año 1965 uno y el año 70 y tanto el otro, en consecuencia pasó a sus familiares. Entonces ha habido en forma esporádica un tiempo, se ha dejado y después se ha vuelto otra vez y en este momento, digamos, hay
posibilidades de venta de carbonato de calcio a empresas que se dedican a, digamos, explotar esta cosa a través de la agricultura y no se ha podido avanzar porque no me han dejado avanzar. El Agua Andina estableció un acueducto, y el acueducto sobre el terreno superficial que impedía explotar. Entonces, en consecuencia, yo no puedo hacer explotaciones mineras porque en esa parte, porque necesito hacer un sondaje y después poner los explosivos, y con eso hago un pedazo el acueducto. Pero hay rastros y escrituras públicas de digamos, laboreo minero. Y eso es lo que yo puedo decir en todo el tiempo que yo he conocido a la parte demandante. Y existen pruebas en el juicio, y existen pruebas muy claras en el juicio, y así lo ha aclarado el perito judicial, que es un ingeniero de mina con mucho conocimiento y experiencia, en que tomó conciencia de los laboreos que se han hecho ahí. Ahora, lo que yo quiero señalar, todo eso yo lo tengo también en mi escrito de la minuta, que lo podría acompañar un ratito más, ¿ah? Y que no lo quise acompañar antes porque no le quería dar argumento a la parte contraria para que me atacara. ¿Ah? Lo puedo acompañar un rato más, yo creo. Es decir, la minuta de mi alegato. Pero de que hay laboreo, existen pruebas de que hubo laboreo. Y muy claras. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado Osorio respecto del laboreo, en primer lugar, si quiere agregar algo. Sí, su señoría excelentísima. Respecto al laboreo, solamente hacer la circunstancia que la pertenencia minera a esta franja de camino y seguridad. Yo no, por lo que laboreo, porque está a orilla de camino, esta pertenencia minera. Así que, bueno, si se acompañan esos documentos, los observaremos en su oportunidad procesal. Pero en este momento lo único que nosotros tenemos plena convicción de que la pertenencia minera está a orilla de un camino y se encuentra en una franja de seguridad. Gracias. Sobre la pregunta del ministro Letelier sobre los estudios del propietario del predio de superficie. Su señoría excelentísima, sobre esa consulta, le puedo decir que los estudios de título que tuvo a la vista mi representada no salía información sobre aquellas pertenencias mineras, por lo que hemos tenido conocimiento hasta la fecha. Ministro Letelier, ¿está conforme? ¿Alguna otra pregunta, ministra, ministros? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora ministra. Hasta luego. Adiós.